Hola, buenas noches a todos. Ah, Esta es la próxima sesión de rayos contra cáncer en el currículo de SBRT y SRS. Hoy tenemos una sesión especial con Dr. Gustavo Saria y Berta García de la Clínica AUNA en Lima, Perú. Van a presentar aprendizaje basado en casos en SRS y van a mostrar cómo hacen SRS y qué son los aspectos para considerar en una clínica que está implementando SRS. Sí, tú dirás, Benjamín, ¿ya podemos empezar? Sí. Ok. Bien, como ya bien explicó Benjamín, esta es una presentación que hemos preparado para mostrar lo que el equipo de trabajo ha ido desarrollando y aprendiendo en el tiempo. Y repito el concepto inicial que mencioné hace unos minutos, que pienso que radiocirugía para centros como los de radioterapia en América Latina es en parte una obligación para afrontar el tipo de demanda que tenemos de pacientes en cualquier servicio que es altamente demandado. Entonces, a modo de introducción y para compartir un poco conceptos base, la radiocirugía se enmarca dentro de lo que es estereotáctico, es decir, el concepto estereotáctico, que ya tiene bastantes años de desarrollado, implica la administración de múltiples campos de diferentes incidencias pequeños, buscando que se puedan depositar altas dosis en volúmenes muy específicos. Entonces, a diferencia de la radioterapia convencional, lo que se busca es una optimización de este depósito de radiación en campos llamados volúmenes objetivos altamente conformados y un decaimiento brusco que asegure la dosis que uno necesita con irradiación mínima de los órganos en riesgo vinculados. Esto es importante entenderlo para entender también las diferencias y los requerimientos que tiene la radiocirugía, tanto intra como extracraneal, en comparación con la radioterapia convencional, que no tiene esta característica. Y eso implica también lo que ya hemos conversado en las clases previas de la radiobiología y los comportamientos biológicos de los tumores. Entonces, como todo proceso tiene un flujo, acá revisamos en la imagen que tienen por delante, perdón, que el proceso tiene las fases que son primero objetivos, ¿no? Deben describirse qué PTB tengo, si tengo necesidad de establecer un PRB, y paso por hacer primero una toma de decisión clínica, y en el desarrollo ya de la radiocirugía paso al tratamiento previo a la sesión. Tengo la imagen, la simulación, la delineación y volumen de interés, y especifico qué porcentaje de dosis absorbidas estoy dispuesto a aceptar. Eso es como objetivo de planificación. Luego viene una etapa intermedia que es importante porque entra dentro del concepto de adaptación, de radioterapia adaptativa. Entonces, con mis objetivos bien claros definidos, busco cómo optimizar los primeros resultados del plan de tratamiento. Entendamos que este es un proceso muy codo a codo con el físico médico. Los objetivos clínicos tienen que estar claros para ambos, y la discusión de cómo optimizar tiene que ser una acción dirigida para que nuestros planificadores puedan dar la mejor optimización de acuerdo a esa adaptación que uno necesita. Lo veremos en algunos casos prácticos. Y luego viene la última fase de revisión y tratamiento, que implica una revisión de toda la distribución de dosis, tanto en tumor como en órganos adyacentes, y finalmente la aceptación para poder proceder a la entrega de dosis. El proceso de optimización de la entrega de las, como dije, es un acto común de confianza del equipo entre el físico médico y el radiooncólogo. Entonces, finalmente podemos llegar a una prescripción segura. Cuando nos imaginamos qué necesitamos tener presente, tienen ustedes esta imagen ahora en la que están clásicamente los GTB, los CTB, los ITB, los Internal Target, o el Planning Target, pero también existe, y a considerar muy bien, con incertidumbres de hasta menos de 1 milímetro, por eso se llama submilimétrica, los volúmenes de tratamiento, el TB, que tienen ustedes en
en el esquema en color, no sé si lo ven igual que yo o soy daltónico, pero esto está más o menos como amarillo. Y este volumen de tratamiento implica cómo se dispersa o se desparrama la dosis que yo necesito entregar. Aquí viene la diferencia con la radioterapia convencional, porque estos volúmenes tienen que ser muy pequeños en incertidumbre, menos de 1 milímetro. Finalmente, si tenemos vinculado un OR, y lo vamos a visualizar en verde en la pantalla, tenemos que establecer el PRB para poder tener esa distribución controlada y que esa dispersión no afecte al órgano en riesgo, para finalmente tener todo un volumen de referencia que es el marco conceptual. Esto aplica para radiocirugía en general, tanto craneal como extracraneal. Y tenemos que tener diferentes criterios de prescripción, ya sea según la localización que estemos tratando. Pero nos importa ahora, de acuerdo a los criterios del ICRU, el tema craneal. Para definir un GTB, los objetivos que usamos aquí en el grupo dependen de la selección correcta de secuencias, que tienen 3 fases. Las tienen en azul. La delineación perfecta del tumor, lo más exacto posible, con un contraste adecuado, una secuencia de imágenes adecuada. La identificación precisa, porque tenemos que estar muy ciertos en, por ejemplo, en estructuras como el tronco, el bulbo, la protuberancia del puente, o la delimitación exacta de los pares craneales y de los vasos alrededor de ellos, para proteger estructuras que son vitales para evitar las secuelas. Y finalmente la tercera etapa es determinar sin lugar a dudas como grupo cuál es la expansión exacta que estamos dispuestos a aceptar para comprender el volumen, por ejemplo, en este caso, de neurinomas, en la que interesa mucho la capacidad residual funcional del paciente, y hay que respetar mucho las constraints en todo el sistema auditivo interno, ¿no? En cóclea, en el laberinto, en el nervio facial, etc. De eso va a depender el éxito y la calidad de vida de ese paciente a futuro. Entonces, estas 3 etapas nos llevan a definir un GTB y un PTB lo más real posible. Un breve comentario sobre las condiciones o las imágenes que necesitamos para tomar una buena decisión. Si dije que el trabajo con el físico médico era vital, el trabajo con el radiólogo también lo es, y hay que saberse entender. No podemos pedir abiertamente imágenes, sino que tenemos que dirigir hacia las necesidades y tenemos que conversar con nuestros radiólogos para saber cuáles son las capacidades. En la resonancia magnética, que es vital para nosotros, por el tema de función de imágenes, utilizamos con bastante criterio para definir órganos en riesgo y áreas subsecuentes de tumor, la secuencia T1 weight pulsada en resonancia. La segunda secuencia que tienen ustedes aquí también en azul es la T2 weight, que es bastante popular, pero que tiene como objetivo fundamental corregir en un escenario de fusión todas las distorsiones y los efectos de volumen que podemos encontrar para disminuir las incertidumbres de volumen que podamos finalmente entregar en la planificación. Si bien es cierto que esta secuencia CIS que tienen acá puede no ser con contraste, la inyección del contraste de gadolinio permite aumentar el nivel de corrección y puede permitirnos protocolos de alta resolución con cortes de 0,5 a 2 milímetros para una reconstrucción bastante prudente, vinculada a la secuencia, depende de la marca del resonador. Esto lo menciono porque mucha gente confunde las secuencias como si fueran diferentes, y esto depende del fabricante, ¿no? Se ha sacado acá 2 ejemplos. Por ejemplo, Siemens le llama CIS y General le llama Fiesta. En resumen, es la inyección, la fase contrastada de esta secuencia axial, que debe ser comparada con y sin contraste. También tenemos para la definición en tumores operados, por ejemplo, la secuencia CIS sin contraste permite visualizar pequeños volúmenes tumorales que tienen estructuras, por ejemplo, contenido de cisternas o cavidades, y se puede diferenciar con bastante fineza y detalle la cápsula tumoral o la presencia de líquido cefalorraquídeo, pero tiene limitaciones, por ejemplo, para la delimitación de nervios o emergencias de nervio en contacto muy cercano. Esto permite tener un mejor panorama y permite corregir de forma sistémica estas distorsiones.
Para saturación grasa, perdón, la secuencia pulsada de saturación es complementaria, sobre todo en condiciones donde ha habido intervenciones de microcirugía. Y hay parámetros de adquisición de alta resolución, por ejemplo, en la parte petrosa del hueso, donde se pide cortes más finos, de 0,5 y 2, con o sin contraste, en ventanas óseas. Esto es complementario y tiene ventajas. Las estamos acá destacando. Permite corregir a niveles muy bajos la distorsión, permite preparar una correcta fusión con la tomografía y permite delimitar de forma exacta extensiones intracanaliculares, como por ejemplo la trayectoria del nervio acústico, donde puede haber estos neurinomas, y esta secuencia permite comparar en mejor condición hacia una futura fusión cuando la comparamos con la ventana ósea, por ejemplo, de tomografía, ¿no? Entonces todo esto nos lleva, estas correctas combinaciones o pedidos, nos lleva a una mejor definición de un volumen tumoral para no sobreestimar volúmenes. Cuando estamos buscando precisiones submilimétricas, es importante sacarle provecho, o sacarle el jugo, como se dice, a estas secuencias para disminuir las incertidumbres. Hasta aquí, lo que hemos dicho lo podemos ver en estas imágenes, donde hay secuencias hacia el lado izquierdo tienen la resonancia con las estructuras delimitadas en código de colores. Tenemos el tumor y no me está dando el puntero, pero en fin, acá no hay película, creo. Lástima que no tengo puntero por aquí. Pero están, acá está, ya. Tenemos el tumor y las estructuras de OR que tenemos que delimitar, la secuencia en T2 y finalmente el CIS. Este sería un Siemens que nos da nuestra imagen en esta secuencia que acabamos de explicar. La combinación de estas imágenes nos va a dejar más seguros y con menos incertidumbre para delimitar estructuras tan finas como las que estamos mostrando en algunas secuencias, que es importante definir la emergencia de pares craneales, por ejemplo. Como dije, de eso va a depender el éxito y la calidad de vida de este paciente. Y también, obviamente, no podemos concebir radiocirugía, y lo digo para que nos quede bien claro, tratándose, por ejemplo, de esta lesión metastásica, de prescindir de una fusión de imágenes, porque las incertidumbres pueden ser infinitas si es que no apelamos a este componente, ¿no? A la fusión de imágenes. Y la fusión de imágenes se vale de todo lo que tengamos a la mano. Si es vascular, si es una malformación arteriovenosa, pues una angiografía va a aportar muchísimo. Si es una lesión sólida, maligna, si tenemos a la mano un PET con isótopos que capten el metabolismo cerebral, también va a aportar sobre todo actividad intratumoral, pero la imagen de la resonancia y de la tomografía pues suma muchísimo más en las diferentes ventanas para hacer una delimitación mucho más precisa de lo que queremos tratar. Dentro de la radiocirugía, la radioterapia guiada por imágenes aporta mucho. Antes, durante y después de la sesión de tratamiento. Antes, porque controla la posición y localiza muy bien el objetivo y las estructuras como los ORs. Durante, porque se realiza la corrección en forma dinámica, en tiempo real, y se puede predecir si es que ha habido alguna distorsión y se puede corregir. Y al final, porque nos queda la certeza que nos puede dar un control de calidad para garantizar que lo que prescribimos fue lo que realmente en forma submilimétrica se pudo otorgar. Además, nos permite evaluar nuestro setup o la cantidad de movimiento intrafracción. Dependiendo un poco de la experiencia que hemos tenido, nosotros también hemos ido viendo que la inmovilización que acompaña a la radioterapia guiada por imágenes permite una reproducibilidad fiable para llegar a esta precisión submilimétrica, que ya lo vengo repitiendo en varios momentos. Pero las primeras experiencias han sido con marco, con frameless. Y hemos ido utilizando y nos han venido llegando a nuestra experiencia máscaras cada vez más precisas con menor incertidumbre. De las que actualmente usábamos tenían 1 milímetro o menos de 1 milímetro y eran especiales para radiocirugía. Lo digo también porque he observado en algunas visitas a centros que utilizaban máscaras que capaz no eran las indicadas para lograr esta precisión.
Aquí no se trata de decir que uno tiene que ser purista, tiene que llegar a la menor incertidumbre porque el paciente se va a beneficiar de esto, ¿no? Y cuando ya tenemos el objetivo fijo, podemos definir ya nuestro GTV como tal. Este es un tema de Berta, pero me lo voy a invadir un poquito. En cuanto al reporte de APM, el 54, teníamos ya conocimiento que los marcos estereotácticos otorgaban incertidumbres por debajo del milímetro, como encuentran en este primer criterio de lo que es radiocirugía. Esto data del año 95. Y habían otros criterios también que apuntaban a desviaciones estándar, por ejemplo, o la resolución de la imagen del ataque, como criterios mínimos para hablar de radiocirugía o de condiciones estereotácticas. Este criterio de 1 milímetro es importante para poder compararnos posteriormente, porque hacia el 2005, 2006, comenzaron a llegar los primeros trabajos de incertidumbre promedio para radiocirugía sin marco, los sistemas frameless. Y ustedes tienen esta gráfica aquí donde ven ejes longitudinal, lateral, vertical y vectores 3D, donde muestran en celeste los sistemas basados en marco y el tamaño de las columnas y de las barritas marcan las incertidumbres que se permite el sistema del marco. Entonces, se ha sido más exigente con los sistemas frameless, porque el tamaño de las barras muestran en los ejes longitudinal, lateral, etcétera, menor variación, menor tamaño de las barritas implican que hay menor incertidumbre con reportes que ya datan del año 2010 en adelante, en este caso el de Gevaert, publicado en la revista Roja en el 2011. Entonces, en promedio podemos decir que hay 1.2 de incertidumbre para los sistemas con marco y hay un 0.68 milímetros de incertidumbre para los sistemas sin marco. Nuevos reportes nos han venido llegando y acá hay todo el protocolo que hemos ido entendiendo y aplicando para verificar que esas incertidumbres se mantengan en criterios tan bajos como 0.13, 0.12 hasta 0.06 en movimientos lateralizados, y han sido documentados en diferentes experiencias tanto en Asia, en Europa y también en los Estados Unidos. Hemos venido absorbiendo ese conocimiento para ir animándonos al momento de tomar la decisión de empezar la experiencia frameless. Y acá también tienen ustedes gráficos que hablan de las traslaciones y rotaciones que hubieran a darse con el sistema marco arriba, en estos dos gráficos, y con el sistema frameless que está abajo. ¿Qué se puede decir de esto? Que pudiera haber más consistencia o menos variación en los resultados en diferentes ejes cuando comparamos y utilizamos el sistema frameless, lo cual se ve en la gráfica inferior. Cuando miramos los ejes traslacionales y los comparamos también con los rotacionales, encontramos ciertas ventajas de precisión en el sistema frameless. Por nuestra parte, nosotros hicimos un trabajo en equipo para determinar cuáles eran nuestras incertidumbres. Esto está publicado, se llevó a Viena en el año 2018, si mal no recuerdo. 17, perdón, está acá y después también en Viena, primero en California, en Astro, el trabajo que nos aceptaron para publicación, y lo que resultó fue que encontramos que nuestra medición de incertidumbres la teníamos dentro del promedio de lo que se reportaba a nivel mundial, menos de 0.6 milímetros en el sistema frameless, que habíamos empezado a utilizar desde el año 2016, con una data de pacientes en ese entonces que llegaba a los 70 pacientes más o menos. Y acá está lo que le decía de resumen. Fuimos el primer grupo en el Perú que empezó a utilizar radiocirugía. Fue un glioblastoma el primer paciente. Debo estar viejo porque yo traté junto con el doctor Pinillos ese paciente. Y en el 2014 hicimos el cambio a nueva tecnología y empezamos una nueva fase. Acá abajo, dentro de donde tiene usted la imagen del paciente, está la imagen de la primera planificación de este paciente de radiocirugía, que fue glioblastoma, como les decía, que tuvo buena respuesta local. El 2015 nos sorprende ya con el cambio de tecnología y empezamos a utilizar en base CIPCO, no es propaganda, nuestros sistemas de inmovilización frameless, y esto nos ha permitido, y les comparto un poco la experiencia,
Primero, crear conocimiento y evidencia. Segundo, ampliar la cartera de servicio a pacientes, por ejemplo, psiquiátricos o claustrofóbicos. Y sobre todo, lo que más nos reconforta que hemos podido comenzar a tratar muchos pacientes pediátricos que han requerido de radiocirugía con menor invasividad para el paciente. Ha sido una gran ventaja. Y hemos seguido aplicando, bueno, algunas tecnologías de entrenamiento como realidad virtual, como otras tecnologías de seguimiento del movimiento respiratorio para radiocirugía extracraneal. Y en nuestra experiencia, algunos casos que les voy a mostrar a continuación ya para ir terminando mi parte, es que en todo el mundo las indicaciones no malignas se llevan entre el 60 y 70% de las indicaciones y las malignas se llevan el 30 o 40% según sea el caso, ¿no? Dentro de estas, las más comunes son los meningiomas, los adenomas, los schwannomas vestibulares o neurinomas, y la malignidad como tal ya ocupa un tercio, como les decía, están las metástasis, están los gliomas, están otras malignidades también. ¿Qué beneficios tiene el tema frameless? Como ya mostraba, la precisión puede ser al menos no inferior o mejor que el sistema frame. Pero el hecho de que sea mínimamente invasivo para nosotros puede ser algo que es bueno, pero para el paciente es algo que es superior. La estancia hospitalaria se acorta, nuestras sesiones de trabajo no se interrumpen con la carga asistencial normal, tienen, yo diría que casi nula morbilidad, y abre la puerta a pacientes que no eran candidatos para técnicas ablativas, invasivas o quirúrgicas. Entonces, también tiene, como todo en la vida, sus desventajas, porque si vamos a fraccionar, por ejemplo, en condiciones heterotáxicas estas indicaciones, tenemos que estar muy seguros y tenemos que preocuparnos un poco más de que la reproductibilidad esté garantizada. Hay que tener cuidado para entender también que a dosis altas de radiación tenemos que esperar más tiempo para ver más evidencia y reportes de qué pasará con el tejido sano a largo plazo. No hay lugar para el arrepentimiento, digo yo, en cuanto a las técnicas estereotácticas, ¿no? Entonces, nuestro tema y la experiencia que estábamos compartiendo es en la margen izquierda, las condiciones craneales que hemos venido tratando. Hemos tenido malformaciones, neurinomas, meningiomas, adenomas pituitarios bastante frecuentes, enfermedad metastásica, gliomas, sobre todo en los recurrentes han abierto unas indicaciones para rescate. Y lo que no hemos podido todavía entrar, y es una de las agendas que tenemos pendiente y que tiene mucha expectativa dentro de nuestra demanda, es la radiocirugía funcional. Ahí necesitamos aprender y crecer de la mano de quienes tienen más experiencia. Ha faltado un tiempo, pero es nuestro próximo paso de crecimiento como grupo. En general, la literatura y nuestras series también hablan de lo mismo. La expectativa de resultados con radiocirugía en condiciones benignas como el schwannoma vestibular, 97%, el meningioma, 97%, adenomas pituitarios, hasta 100%, la neuralgia del trigémino, que no es nuestra experiencia propia, hasta tasas de éxito hasta 100%, hablan de una técnica bastante beneficiosa, efectiva, pero que tiene requerimientos muy estrictos para lograr esos resultados. Y como decía, desde mi óptica de la demanda de pacientes, es casi una obligación que tengamos que desarrollar esta oferta para los pacientes de manera segura y con calidad. En condición maligna, esto no se queda atrás. Todos ya hemos seguido entendiendo, y ustedes han escuchado las clases previas, de cómo hasta la radiobiología puede ser sumamente favorable para condiciones malignas que antes se volvían intratables, a raíz de que la técnica también nos ha dado disponibilidad. Esta biología nueva, esta biología de dosis alta, permite abrir caminos, por ejemplo, inmunogénicos que antes no teníamos. Y como refuerzo, la radiocirugía, o en el escenario de combinación con radiación holocraneal, en algunos casos, que cada vez es menos la indicación de irradiación holocraneal, o en el caso de metástasis grandes o de múltiples metástasis, los resultados no son desalentadores, todo lo contrario. Con poca toxicidad podemos hacer un control eficaz y con menos sacrificio de tiempo para el paciente que no lo tiene. Nosotros como grupo tenemos, por ejemplo, en las metástasis cerebrales,
Si el candidato está con una indicación adecuada, la radiocirugía como modalidad única, o si el volumen de enfermedad, no el número de lesiones, sino el volumen de enfermedad lo indica, la combinación con radiación holocraneal, pues es una opción que no hemos descartado. O la combinación con cirugía, que hoy en día está sufriendo bastantes transformaciones, como por ejemplo la radiocirugía de pre o la radiocirugía post-cirugía. La discusión está muy caliente hoy en día en relación a las bondades y beneficios, ¿no? No es el estándar, pero es parte de los ensayos que tenemos que ir desarrollando con nuestros pacientes. Al final, el objetivo sigue siendo el mismo. El mejor control local para contribuir a la mejor supervivencia sin perder de vista que la toxicidad debe ser lo menor posible. Creo que el éxito de la radiocirugía tiene mucho que ver con un factor que es la enfermedad y el volumen de la enfermedad que tenemos por delante como objetivo de tratamiento. Y el volumen me refiero no al número, sino al volumen, a los centímetros cúbicos. No al número de lesiones, sino a los centímetros cúbicos. Esto es muy importante, entenderlo y estandarizar la discusión en que no es tanto el número, sino el volumen de compromiso lo que nos lleva a tomar decisiones sobre la técnica que el paciente va a poder beneficiarse o no. Este es un casito de una metástasis tratado también con técnica radioquirúrgica nuestro, en el que se ve un buen histograma para la preservación de órganos en riesgo y tienen la visión de los 3 ejes para lograr la concentración de dosis que necesitamos. Meningiomas benignos, tenemos mucha demanda por estos pacientes. Siempre se va a preferir la radiocirugía, donde la cirugía no va a poder preservar integridad vascular, por ejemplo en seno cavernoso o en región parasagital posterior. Nuestro esquema va de 12 a 18 grays, tenemos un buen control tumoral, la toxicidad es mínima y es totalmente aceptable. Este es otro casito de meningioma en seguimiento del 2015 al 2017. La actualización de este paciente es que está asintomático, con buena calidad de vida y la imagen es estacionaria al 2019. Malformaciones arteriovenosas, nuestro rango está entre 16 y 25 grays, dependiendo del volumen por delante. Hemos utilizado en algunos casos 2 tiempos de radiocirugía cuando el volumen es grande y las respuestas también han sido importantes. Es lo que consignamos acá abajo. En pacientes pediátricos incluso hemos tenido esta posibilidad de optar por dividir en 2 o más tiempos. Ya comentaremos qué tiempos o qué intervalos. Y la dosis o el volumen de la MAP va a definir la conducta terapéutica, ¿no? Acá tenemos un caso previamente embolizado, con dinámica que estaba cambiando y la dosis prescrita fue suficiente como para hacer un control de esta enfermedad. Y acá hay otro casito más. Y acá tienen una MAF, por ejemplo, en su seguimiento a largo plazo. Nuestro neurocirujano tiene la amabilidad de enviarnos sus controles de angiografía al tiempo. Este paciente viene en seguimiento cerca de 4 años ya y también el control ha sido exitoso con una recuperación de la dinámica vascular sin afectación del paciente, tiene totalmente asintomático. Adenoma de pituitaria que también hemos tratado, por ejemplo este caso, que tenía un reto para los órganos en riesgo, se ha podido hacer una adecuada concentración de dosis con técnica BIMAT y estereotáxica. O los neurinomas o los schwannomas del acústico, que también son un reto, porque son estructuras tumorales canaliculares y hay que tratar de concentrar la dosis de manera muy precisa para evitar daño a los nervios que pueden estar inclusive pegados a las cápsulas. Entonces aquí otra vez lo que inicialmente comentamos al inicio de la charla era que tenemos que tener la secuencia correcta de imágenes, la fusión correcta de imágenes para estar seguros de que tenemos una precisión adecuada para poder preservar los órganos en riesgo. Acá tienen la secuencia de este caso mismo. Y, por ejemplo, tenemos este caso que es nativo también, previo a la radiocirugía, paciente con síntomas y 5 años de control posterior, una resolución radiológica y clínica total. En radiocirugía funcional, como dije hace un momento, no hemos podido todavía entrar porque el tiempo nos ganó, pero la intención es que nuestro siguiente paso de desarrollo va a ser la incorporación de indicaciones benignas para el tratamiento con técnicas estereotácticas de radiocirugía, pero somos conscientes también que al tener una dosis más alta de requerimiento,
pues tenemos que tener bastante más cuidado en los protocolos de seguridad y estamos en esa discusión en este momento para poder ponernos plazos y metas para poder entrar al campo de la radiocirugía en condiciones benignas. Nosotros manejamos, por ejemplo, para radiocirugía en funcionales, la idea de que debemos estar por encima de 70 grays para conseguir la chance de liberación de síntomas, con este caso dolor, y para eso se requiere acumular experiencia primero. Falta romper el hielo en realidad. Tenemos ya visitas a otros centros que han tenido experiencia. Este es un ejemplo de concentración de dosis, donde estamos buscando la disminución de dosis al 20% de dispersión o el 30% en el segundo aro de seguridad. ¿Qué toxicidades hemos enfrentado? Radionecrosis, la mayoría, Dios gracias, asintomáticas, otras sintomáticas que se han resuelto con tratamiento, que va desde el oxígeno hiperbárico, que tenemos documentado con literatura no americana, sino europea, bevacizumab como parte del tratamiento y observación y corticoterapia también como parte del tratamiento, ¿no? Leucoencefalopatía difusa, sobre todo si hay combinación con quimiocitotóxica, audición disminuida, retinopatía, no hemos tenido casos de catarata, cambios visuales, anormalidades endocrinas post-tratamiento, y trabajamos muy de la mano con los endocrinólogos para entender y tratar mejor estas complicaciones. Y lo que no hemos visto tampoco es vasculopatías en nuestra experiencia. Manejamos también criterios de protección para órganos en riesgo de una sola fracción, siguiendo los criterios tradicionales que hablan de hasta 10 grays, por ejemplo, para el nervio óptico. Sin embargo, para otras estructuras también están marcados en el cuadrito para la prevención de neuritis, de pérdida de audición. Sin embargo, ya nos llega literatura que hablan de que probablemente 12 grays parece ser seguro, siempre y cuando sea la primera vez que se irradia a un paciente. Entonces, esto también no es hielo, no es estático. Siendo dinámico, tenemos que estar muy atentos a cuáles van a ser nuestras constraints en el futuro, pero necesitamos crear más evidencia. Acá tienen las diferentes indicaciones, se las dejo para que las revisen con calma. Nos ceñimos mucho a los criterios RTOG y, bueno, más casos que tienen ustedes aquí para revisar. Hay algunas cosas que discutir, por ejemplo, la asociación de dos volúmenes, cómo manejamos el tema de dispersión, cómo manejamos la fusión. No voy a hacer mayor comentario, los histogramas son importantes para discutirlos con física médica. Berta va a entrar a detallar un poquito más cuáles son los ejercicios que se hacen en Plani, pero siempre hay que tener, como dije, conversación directa con física médica. Tenemos salones juntos de trabajo y ahí trabajamos mucho sobre las optimizaciones que se pueden lograr, la protección de órganos en riesgo, como por ejemplo este meningioma de base. Y también hemos usado en algunos casos radiocirugía para condiciones extracraneales como esta metástasis en cuello. Es una metástasis de un cáncer de mama. Tenemos estructura espinal cerca y pues tuvimos una muy buena distribución y protección, resolución de síntomas y la paciente está controlada con tratamiento sistémico además. Hay tumores que son un reto para órganos en riesgo, que también hemos resuelto. Por ejemplo, el caso que tenemos acá, en la médula espinal en cercanía, lo hemos logrado distribuir muy bien. Aquí tienen ustedes las visiones en diferentes campos. Y yo llego en la parte clínica hasta aquí. La dinámica supongo que será que las preguntas puedan darse al final. Voy a cederle en 30 segundos la palabra a Berta para que nos hable un poco de la parte física médica. Entonces, ahí Benjamín, toma la palabra, por favor, para ver si estoy correcto con la dinámica o... Sí, está correcto. Y bienvenidos, Berta. Gracias por hacer esta presentación y compartir con todos nosotros. ¿Hay algunas preguntas en la audiencia sobre alguna cosa que dijo doctor Saria? Aló. Hola, Berta, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Continuando con la presentación que acaba de realizar el doctor Sarria, yo voy a hablar un poco más sobre radiología, algunos casos clínicos que hemos puesto y un poco más de física médica, ¿no? Consideraciones a planificar y algunos criterios que se deben tener en cuenta. Sí, está perfecto. Y durante la presentación, si alguna persona tiene preguntas, pueden teclear en el chat y nosotros podemos contestar la pregunta sobre SRS después de la charla.
Ah, perfecto. Sí. Nosotros hacemos radiocirugía, como el doctor lo comentó, con BIMAC, ¿no? Frameless BIMAC. Nosotros, revisando la bibliografía del RTG, vemos que cuando hacen los concursos con ProNow, la mayoría de radiocirugías que se realizan hoy en día es con BIMAC, como se ve en el cuadro, ¿no? Y con las multiláminas de 2,5 o 5 milímetros, que es en nuestro caso. En nuestro caso hacemos radiocirugía con BIMAC y con multiláminas de 5 milímetros. Es importante tener en cuenta los índices de conformidad, los índices de heterogeneidad que nos entrega el planificador e interpretarlos, ¿no? En verdad, los índices de heterogeneidad están como bien definidos, pero los índices de conformidad podemos tener el índice de Paddy y estos deben ser considerados. En el caso de los índices de conformidad, el valor ideal debe ser 1. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, BIMAC y MIRT, que son técnicas dinámicas, son los valores que están más cerca a 1, ¿no? Y igual, si fuera un índice de conformidad al 100%, igual BIMAC y MIRT siempre están más cerca a 1 en relación a otras técnicas, ¿no? Entonces, la tendencia es usar BIMAC para radiocirugía. En tiempo de tratamiento, pues son menores de 30 minutos, ¿no? Y a diferencia de otras técnicas, y eso es un punto muy importante, que durante el tratamiento para radiocirugía no demorarnos más de media hora, ¿no? Por el tema de radiobiología y el ciclo celular. Si queremos tener una radiocirugía bien entregada, ¿no? Entonces tenemos que demorarnos menos de 30 minutos. ¿Cuál es el objetivo de usar técnicas así avanzadas, técnicas dinámicas? Es mayor conformación de dosis, mejor distribución de dosis, menos complejidad en el planeamiento, menor tiempo de tratamiento. En el caso de BIMAC estamos demorándonos menos de 2 minutos. En el caso de radiocirugía, tiempo irradiado, estamos en alrededor de 15 a 20 minutos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de arco que se tiene. Y disminuir el riesgo de tumor secundario, ¿no? Entonces, lo ideal de hacer radiocirugía con BIMAC es porque por cada ángulo se crean numerosos campos pequeños que le llamamos binlegs. Entonces, por cada grado de rotación, las multiláminas se están conformando al volumen tumoral, ¿no? Y no solamente conformando en forma, sino también modulando la intensidad de dosis de acuerdo a la profundidad del volumen. Entonces tenemos un abdomen con formación, en lo cual hace que se logre que los índices de conformidad, de heterogeneidad, sean muy buenos, ¿no? para los pacientes. Nosotros también tenemos para IGRT un software que se llama Symmetry. Este es un combin que se hace en tiempo real durante el tratamiento. Es un sistema de verificación en movimiento, ¿no? Es importante si nosotros queremos, por ejemplo, hacer SBRT, ¿no? Contar con este sistema, ¿no? Una cosa importante que nosotros debemos tener en cuenta para hacer, por ejemplo, radiocirugía para diferentes volúmenes a distancia es tener la interdigitalización de tu equipo. Dependiendo de la marca, la interdigitalización puede ser hasta 15 centímetros que atraviese las multiláminas a la línea media, o que atraviese toda la multilámina hasta llegar al extremo del otro campo, ¿no? Cuanto mayor sea la interdigitalización, obviamente vas a tener mayor conformidad y vas a poder tratar volúmenes tumorales a más distancia, ¿no? También hay que tener en cuenta las recomendaciones del RTG, ¿no? De la separación de 3 centímetros entre ellas. Este es un caso de nosotros, ¿no? Un tratamiento de un paciente, creo que fue el primer paciente, y estos son los campos que se crean, ¿no? Durante el tratamiento. Son campos pequeños. Como repito, las multiláminas que tenemos nosotros son de 5 milímetros. Eso también, también hace que nosotros no podemos tratar tumores muy, muy pequeñitos, ¿no? En esos casos nosotros usamos conos. Trabajamos mucho con los reportes del ICRO 91 para hacer nuestro reporte de dosis a los pacientes. Como todos sabrán, el ICRO 91 tiene diferentes niveles de reportes, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nosotros estamos en el nivel 2 y el nivel 3 lo usamos, como dijo el doctor Sarria, para hacer los trabajos de investigación, ¿no? Usar el Symmetry en este caso, o para hacer la radiocirugía con imágenes dinámicas, ¿no? Funcionales. Cuando hacemos radiocirugía,
se utiliza una cobertura de isodosis. No tenemos mucho que fijarnos en los puntos calientes o la cobertura que cubra el 95%, ¿no? Sino tenemos que revisar, o el médico tiene que revisar con el físico médico, imagen por imagen, los cortes, ¿no? En los cortes axiales. Observar la distribución de dosis en dónde está el punto caliente, ¿no? El Dmax. El Dmax para radiocirugía con Vmax debe ser hasta 125%. Para Saverna y para Gamma Knife está considerado hasta 135, 145%, pero esto también va de la mano del volumen tumoral que se esté tratando, ¿no? Esta es una recomendación para reportar del nivel 2 según el libro 91, ¿no? El doctor Sarria llevó la primera parte, yo voy a hablar un poco más de la parte 2 y al final con los casos que vamos a presentar, ¿no? A partir del 2017 nosotros introducimos el nivel 3 en el libro 91 en nuestro servicio con las investigaciones, ¿no? Que estamos realizando y con las diversas publicaciones que nosotros tenemos, ¿no? Una cosa importante que te hace recordar el libro 91 es sobre el volumen que estás tratando, ¿no? Dicen, para volúmenes mayores de 2 centímetros, tu Dmax debe ser considerado el 2%. Pero si estás tratando volúmenes menores de 2 centímetros, tu Dmax debe ser considerado 35 milímetros cúbicos, ¿no? Para las dosis frías, debe ser, si son volúmenes mayores de 2 centímetros, tu dosis del 98% debe ser considerado como dosis mínima. Y si tu volumen es menor de 2 centímetros cúbicos, tu dosis mínima debe ser considerada en un volumen de 35 milímetros cuadrados. Entonces, estos son los parámetros que se tiene, ¿no? Para hacer el informe de reporte de dosis. ¿Y por qué es importante nosotros estandarizar los informes de dosis? Primero, para que ustedes puedan ver en la línea del tiempo cómo está evolucionando el paciente. 2, para que pueda comparar entre las diferentes pacientes que se está tratando y estandarizar y ver que lo que están haciendo está por buen camino o están estancados, ¿no? Entonces, los reportes de dosis es importante en un servicio. Ahora, los valores del PTB se limitan entre el 95 al 100, hasta el 107% para un fraccionamiento convencional. Estamos hablando de IMRT, de Vmax. En radiocirugía, estas restricciones no están en uso. Se refiere a la dosis de dosis máxima, ¿no? Entonces, yo aquí les puse una imagen. ¿Por qué es importante no controlar las dosis máximas en radiocirugía? Si nosotros, por ejemplo, aumentamos el Dmax en radiocirugía, se hace el efecto pañuelo. Se va aumentando la dosis máxima y las dosis de dispersión, que es la curva de 50% que se debe tomar en cuenta, va disminuyendo el volumen. Entonces ustedes dirán, pero entonces voy a aumentar la dosis máxima para tener menos radiación de dispersión. Por eso debe tenerse un compromiso, debe tener los reportes de dosis. Nosotros estamos entre 125 a 128% de dosis máxima en radiocirugía, ¿no? Es importante tener esto en cuenta. Este es el equipo que tenemos. Tenemos 12 Elekta Infinity, ¿no? Con estas características, donde realizamos la radiocirugía con Vmax. El doctor Sarra lo comentó, el sistema frameless, ¿no? Este es un ejemplo de un informe que nosotros entregamos a los pacientes o a los médicos oncólogos que nos derivan, ¿no? Vamos a hablar sobre el caso clínico número 1. Es un paciente de 68 años, tiene una metástasis cerebral única. La dosis que fue prescrita fue de 22 Grays en una sola fracción. El tamaño de volumen tumoral es de 1.2 a 1.5 centímetros con un edema marcado en el tratamiento. El paciente es portador de cáncer de riñón que ha desarrollado metástasis cerebral de región frontal, única lesión. La enfermedad extracranial está controlada. Este es el resumen del plan. En este caso usamos nosotros 4 arcos. La cantidad de unidades de monitor es de 5.461 unidades de monitor, ¿no? Estos son los constraints que nosotros obtuvimos. Por ejemplo, el PTB de 2.200 centigrays está cubierto al 95% con una dosis máxima de 29 Grays, ¿no? Todos los órganos de riesgo cumplen según nuestros constraints y nuestros protocolos. El índice de heterogeneidad y el índice de conformidad es 0,91. Lo ideal debe ser 1. ¿No? El índice de heterogeneidad es 1.30, que son valores aceptables, ¿no?
Esta es la localización del tumor y esta es la disposición de los arcos. Son los órganos de riesgo que el médico debe marcar, ¿no? Los PRBs. Nosotros a veces creamos también otros órganos de riesgo para optimizar la dosis y de una u otra manera encerrar que la dosis sea lo más compacta posible, ¿no? Este es el zoom de la distribución de dosis. Ustedes ven esta curva, este color azul es la curva del 50%, ¿no? Entonces, esta es la curva de prescripción. Y acá hemos encerrado las dosis máximas en el centro del volumen tumoral, que es lo que te recomiendan, ¿no? Las dosis máximas no deben estar hacia los costados del volumen tumoral, sino deben estar en el centro, salvo que el médico al momento que marque te indique otra indicación. Entonces, es muy importante que el médico al momento que revisa los planes con el físico médico, que lo revise slide por slide para que él vea la distribución de dosis. Otra cosa importante durante el tratamiento es la verificación de las imágenes, ¿no? Al inicio se hace el posicionamiento de la imagen con un combin y tenemos esta posición de error, menos 0,1, menos 0,25 y 0,14 centímetros. Estamos hablando entonces que estos son milímetros. Este es el inicio antes de empezar, luego se corrige y se llega a esta posición, ¿no? 0, menos ya son posiciones submilimétricas, que es lo que te recomiendan, ¿no? La AAPM te dice que se acepta hasta 1 milímetro de incertidumbre, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo ampliamente. Luego, al final del tratamiento, también se vuelve a tomar otro combin para fijar o estar seguros de que durante todo el tratamiento se mantuvo siempre esa posición y nuestras incertidumbres eran submilimétricas. Este es el caso clínico número 2, es un paciente de 46 años, tiene un neurinoma del acústico derecho, la dosis pergita fue de 1200 centígrados en una fracción, el tamaño de tumor es de 1 por 1.7 por 1 centímetros. El paciente acude por presentar mareos o hipoacusia derecha persistente desde hace 2 años. Se le hizo una resonancia cerebral y el nódulo mide de 1 centímetro por 1.7 por 1 centímetro, como ya le repetí, y es compatible con un schwannoma del octavo par derecho. Entonces, nuevamente, este es el plan de tratamiento que nos da el planificador Mónaco. Nosotros trabajamos con Mónaco, con el algoritmo de cálculo Monte Carlos, y en este caso son 3 arcos y las unidades monitores de 3407. Cuando se hace radiocirugía con BIMAC, a veces nosotros tenemos la tendencia de colocar muchos arcos para tener mayor conformidad, pero hay que tener mucho cuidado porque colocar más arcos también podemos conformar bien, pero también el tiempo de tratamiento aumenta, entonces tiene que llegar a un compromiso que la cantidad de arcos que se pone llegue a los constraints que ustedes designen en su servicio, ¿no? No necesariamente poner muchos arcos significa que tu radiocirugía va a ser la óptima. Una buena cirugía es llegar a la dosis prescrita en menor tiempo posible de tratamiento, ¿no? Esto es la fusión de imágenes que el doctor Sarre muy bien lo explicó con las secuencias de resonancia magnética, el T1, el T2 y el T2 potenciado. En este caso se usó la secuencia de las tres imágenes de resonancia porque era la base de cráneo y queríamos ver el hueso, la parte pétrea, ¿no? Y el médico comenzó a delimitar, ¿no?, el volumen tumoral y los órganos de riesgo. En este caso, el problema era que la protuberancia estaba muy cerca al volumen tumoral. Esta es la planificación y la distribución de dosis, ¿no? Y la limitación aquí era el órgano de riesgo que estaba muy cerca. La curva de color azul es la curva de 5 Grays, no es la curva del 50%. La curva del 50% está aproximadamente por acá, que es medio de color anaranjado. Esta es la distribución de dosis. Como le dije, en radiocirugía no tienen que preocuparse mucho por una pendiente muy pronunciada. Las dosis máximas se pueden soltar, pero ese es un compromiso que ustedes deben de adquirir entre subir la dosis máxima y ver el área de la dispersión, la curva del 50%. Estos son los constraints que se obtuvo en la planificación, ¿no? 1200 se prescribió la curva del 95%.
Luego que se hace la planificación y que se aceptó en junta médica, nosotros en nuestra clínica nos reunimos todos los lunes y los jueves y revisamos todos los casos, los revisan todos los médicos y una vez que el caso ha sido aprobado, recién se pasa el QA. Nosotros para hacer el QA usamos el sistema Octavius de la PTBW. Entonces exportamos el plan al sistema QA, ¿no? Y hacemos las verificaciones. En verdad, cuando uno adquiere una nueva técnica en su servicio, es también cambiar su mentalidad, cambiar a la mentalidad de esa nueva técnica, adquirir nuevos conocimientos, hacer lecturas, conversar en equipo, la comunicación debe ser muy fluida entre el físico y entre el médico y el tecnólogo, porque todos somos una cadena y si basta que una parte de la cadena no funcione bien, entonces la dosis que se va a entregar al paciente nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, es muy importante eso que al iniciar una técnica nueva en sus servicios, deben de tener lectura y la interacción entre todos ustedes debe ser muy buena, ¿no? Como dicen, ¿no? Para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper reglas, equivocarse y divertirse. Pero cuando se trata de un paciente, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Este es el grupo de trabajo de Oncosalud de AUNA. Nosotros tenemos 2 sedes y en ambas sedes hacemos radiocirugía, ¿no? Y aquí yo les dejo los correos del doctor Sarria y el mío, en caso ustedes quieren hacer una consulta o algún tipo de acotación o comentario. ¿Aló? ¿Llegaste al fin, Berta? Sí, terminé. Qué bien. Bueno, estamos muy agradecidos por esta presentación que nos ha dado. Y bueno, en la parte de chat llegó unas preguntas Sí. en cuanto a la fusión. Me parece que David estaba ah, contestándolo, pero creo que es una buena Perfecto. que nosotros, de lo cual nosotros charlamos. Y la pregunta es en cuanto a las distorsiones que vienen de resonancia magnética. Uh-huh. ¿Un algoritmo para corregir esas distorsiones? A ver, para cuando se hace la fusión de resonancia magnética, lo que se hace es un test. Es un test, como nosotros tenemos el Fantoma Sears, y dentro del Fantoma Sears hay un test que es justamente para medir la distorsión de la resonancia magnética al momento de fusionar, ¿no? En caso haya distorsión en la resonancia magnética, no va a haber un software, tienen que hablar con la persona con el mantenimiento del resonador para que él vea, ¿no? Y corrija eso, porque eso ya es de la imagen. Nosotros lo que como físico-médicos tenemos que asegurar que si hay distorsión, que sea dentro de los parámetros aceptados, ¿no? Para eso hay una cuba, hay un fantoma para medir la distorsión. Qué bien. Ok. Bueno, ahora tenemos tiempo para las otras preguntas. Esa es la única que nos llegó a la caja de chat, pero si alguien quiere prender su micrófono y presentar alguna pregunta para la clínica AUNA, están libres. Este es un buen momento. Uh-huh. Sí, como les repito, cuando se hace planificación, cuando pasan de BIMA convencional a hacer radiocirugía, mucho se tiene un poco de temor en soltar los puntos calientes, los puntos máximos. Como estamos acostumbrados a prescribir hasta el 107% como máximo, entonces se nos hace complicado. Pero a veces cuando nosotros soltamos los puntos máximos, vemos que la dispersión se optimiza, o sea, la curva del 50%. ¿Y por qué es importante eso? Porque la radiocirugía consiste en dar altas dosis en poco tiempo a un paciente. Entonces, los órganos de riesgo que están comprometidos, sus restricciones, sus constricciones son más estrictas. Entonces, eso, el subir las dosis máximas, me puede mejorar en la distribución de dosis de dispersión a los órganos de riesgo y además como es un volumen pequeño está contemplado, ¿no? Esas dosis máximas. Yo tengo una pregunta para usted.
¿cuánto tiempo lleva para realizar cada paso de la planificación de un caso de SRS? Depende, porque, por ejemplo, esa planificación del neurinoma nos tomó cierta cantidad de tiempo porque la protuberancia estaba muy cerca al tumor, ¿no? En el primer caso fue una planificación muy rápida, fue casi pues una hora más o menos en planificar, pero eso también va a depender de la red de tu servicio, porque si tu red es lenta y el algoritmo pues te consume mucha memoria en red, tu tiempo de cálculo se va a demorar 1 hora, 2 horas, pero si tienes una red óptima, eso, el cálculo lo haces en 5 minutos, 7 minutos, ¿no? ¿Y los contornos? Los contornos de los médicos a veces demora porque a veces el paciente no trae sus imágenes de resonancia o a veces las traen las anteriores, porque a pesar que se le toma una imagen de resonancia para la cirugía, es bueno también ver las resonancias anteriores, ¿no? Cuanto mayor información se tenga con referencia al volumen tumoral, va a ser más exacto el tratamiento. Entonces, el contorno puede ser toda una mañana, porque el médico tiene que fusionar imágenes y revisar las imágenes anteriores. Puede demorar toda una mañana el contorno para radiocirugía. Claro. Y tenemos otra pregunta que tiene que ver con la resonancia magnética. Y dice, ¿qué pasa si no tienes el fantoma para medir la distorsión? ¿Recomendaría continuar con la técnica de radiocirugía? En verdad, con todas las veces que nosotros hemos hecho los controles de calidad del resonador, la distorsión es mínima, porque mayormente estos equipos ya vienen calibrados, pero como estamos hablando de volúmenes de 1 centímetro cúbico y en la cual 1 milímetro de error es casi el 10%, entonces se hace ese control de calidad, ¿no? Nosotros empezamos a hacer el control de calidad el año pasado y en verdad la distorsión es muy mínima. Tendría que evaluarlo, ¿no? Evaluar, conversar con el personal de mantenimiento del resonador, con el ingeniero, del proveedor que les entregue los manuales, ¿no? Si es en Perú, nosotros podemos apoyarlo en pasar el fantoma de distorsión para que puedan quitarse esa incertidumbre, ¿no? Si es que están en Perú. No hay otra manera de cómo cuantificar una distorsión de una imagen de resonancia si no tienes cómo medirlo, que en este caso es un fantoma, ¿no? Claro. Yo tenía una pregunta respecto a las unidades monitoras que presentaste en el caso. Sí. Recientemente hice una radiocirugía y en la primera planificación no le di mucha importancia a las unidades monitor. Sí solté, como decían en la anterior charla, la dosis máxima, la dejé, no sé, como el 130%. Pero en la cantidad de unidades monitoras se disparó muchísimo. Al revisar el plan, lo que me di cuenta fue que la mayor parte del tiempo las láminas permanecían cerradas. Entonces se formaban unos bimlets muy pequeñitos. No sé si en el TPS Sí. tuyo tengo esa posibilidad. Ya. Eso es importante. Eso que tú dices es muy importante, porque a veces nosotros por ponerle muchos constraints a los órganos de riesgo, a veces haces que los bimlets se hagan de campo muy pequeñitos que no te contribuyen en la planificación. La grilla de cálculo no debe ser mayor de 2 milímetros. Es la grilla de cálculo. Pero la formación de los bimlets no debe ser menor de 5. Entonces, yo cuando revisamos los planes, una cosa que revisamos al final de terminar el plan es la cantidad de unidades de monitor. Si vemos que está por 10.000, 8.000, pero no es una radiocirugía que sea muy compleja o que esté comprometido muchos órganos de riesgo, lo evaluamos y podemos, tomamos, por ejemplo, retiramos algunos arcos, ¿no? Empezamos siempre con 5 o 6 arcos. Dependiendo cómo van formándose, vamos quitando el número de arcos. La mayoría de radiocirugía que hacemos no pasa de 5 arcos. Salvo que sea una radiocirugía muy compleja en la cual esté sumergida en muchos órganos de riesgo o que sean radiocirugías que tengan múltiples PTBs.
pero el que se cree en inglés, en la cual no contribuyan a dosis, pero sí en tiempo muerto en máquina, va a depender del algoritmo de cálculo de tu planificador. Ok. Respecto a eso, pues, bueno, tuve la oportunidad de compararlo con no un planificador que no está en la clínica, sino que lo tenía otra institución, que es el de Brainlab. Y este me parece que no está como muy optimizado a utilizar la menor cantidad de unidades monitoras. Le pasé el mismo plan, lo Es, volví a utilizar bajo los mismos parámetros y la reducción en unidades monitoras era algo así como dividir en tres todo lo que yo había hecho. No sé es si yo que es tenía... correcto, porque el Brainlab es, sí, sí, es correcto lo que dice. Lo que pasa es que el Brainlab es un planificador diseñado para hacer radiología y para campos pequeños. O sea, su algoritmo de cálculo está diseñado para eso. A diferencia de los BIMA que nosotros usamos, que es un BIMA que está diseñado, ¿no?, para campos no tan pequeños. Entonces, ¿qué planificador tienes en tu centro? Tenemos un Eclipse versión 15.5, 15.6, la última que está ahorita montado. Sí, yo te recomiendo que pruebes con el número de rejilla, bueno, no puede ser más de 2, y pruebes con los tamaños de los binglets. Eso sí tú lo puedes modificar en el Eclipse, ¿no? Por ejemplo, puedes poner de 0,5, 0,6, y para que no te cree campos más pequeñitos, ¿no? Y no se sobrepongan entre ellos. Y también nosotros, bueno, una manera de, si tenemos muchos órganos de riego comprometidos, es soltar los órganos de riego y primero que conforme el volumen tumoral. Y de ahí poco a poco vamos insertando en nuestros constraints los órganos de riego para que vayan cumpliendo con las dosis de tolerancia, ¿no? Eso es una manera también de controlar las dosis dispersas. Y soltar tu punto máximo, suelta el punto máximo porque también cualquier algoritmo, ya sea el Eclipse o el Mónaco, no te suelta los puntos máximos hasta más de 200, máximo te llega a 130, 128, entonces tú sueltas tus puntos máximos, también te optimiza tu planificación. Muchas gracias por esas recomendaciones. La última pregunta que tenía, justo fue en esta primera radiocirugía, eran dos campos, más o menos cada tumor tenía 3 por 3 centímetros y estaban alejados 5 centímetros. Creo que hay por ahí una pregunta que dice que si utilizamos en estos casos un solo isocentro y el haz con filtro aplanador o sin filtro aplanador. No sé si hayan tenido experiencia con eso y alguna recomendación que nos regales. Sí, mira, nosotros hacemos con múltiples PTBs, no tenemos planador, solamente lo hacemos con IMA, con Monte Carlo, y cuando son múltiples isocentros, la interdigitalización que tiene el Infinity es atravesar casi al extremo las multiláminas. Entonces eso nos facilita bastante para hacer los PTBs a distancias. Y nosotros, por un tema de posicionamiento, tratamos de poner, y posicionamiento 1 y 2, que las curvas de dispersión, la de 50%, no se crucen entre ellas, entonces hacemos con un solo isocentro. Un solo isocentro para todo, por ejemplo, en el caso de metástasis en el cráneo, creo que por acá tengo una imagen que hicimos, ponemos un solo isocentro y lo que sí es ponemos arcos coplanares y no coplanares, ¿no? Con un solo isocentro, para posicionamiento y para controlar la dispersión, que entre ellas la curva del 50% no se sumen entre ellas, y controlar, ahí sí tú puedes controlar los puntos calientes dentro del PTB, ¿no?, dentro del paciente, perdón, y en este caso es el cerebro. Si haces un isocentro por cada PTB, posicionamiento, incertidumbres. 2, vas a tener que tener bastante cuidado que las curvas de dispersión no se sumen con los otros PTBs, ¿no? En ambos algoritmos de cálculo, el PenSiBin, la AAA y el Monte Carlo, si haces con un solo isocentro, esas incertidumbres se te van a eliminar. Estoy hablando para metástasis cerebro, porque para IGRT es otro procedimiento. Claro.
Pero también cuando son volúmenes muy grandes, por ejemplo, has escuchado que era de 5 centímetros, tienes que considerar lo que dice el ICRO, ¿no? Con tus dosis máximas y tus dosis mínimas. Cuando son mayores de 2 centímetros cúbicos, tu punto máximo debe ser el 2%, ¿no? Cuando son menores de eso, tu punto máximo debe ser considerado el punto de 0.35 centímetros cúbicos. Muy buena explicación. Sí, Alberto, lo que tú dices de revisar la curva del 50% para mí es muy, muy importante, porque no solamente el éxito del tratamiento es darle la dosis certera al volumen tumoral, sino también ver que los órganos de riesgo no excedan su límite de dosis, ¿no? Y eso es controlando tu curva del 50%. Eso es algo que a nosotros, cuando recién iniciamos, poco nos comentaron, pero ya con la experiencia que tenemos, hemos visto qué importante es controlar esa curva. Este es un ejemplo que David me ha hecho recordar, lo tenía en la presentación del otro Sarria. Miren el isocentro, no necesariamente entre los dos, porque obviamente este tiene más volúmenes PTBs, y de aquí se parte, ¿no? Cuando tú tienes tu multilámina, tiene una buena interdigitalización, esto es lo que tú puedes lograr, ¿no? Entonces acá, mira, esta es la curva del 50% y no se está proponiendo o no hay puntos calientes en esta planificación, ¿no? Que es muy importante para el cerebro. Otra curva que debes analizarla, ya es más por un tema de investigación que nosotros estamos viendo, que es la curva del 5%, que es la dispersión, que es supuestamente desde el punto de vista de protección radiológica, y esto va también para BIMAG, porque a veces nosotros nos emocionamos con el BIMAG y hacemos que la curva de prescripción se conforme tal y cual idéntica al PTB, y queda bonito. Pero cuando perdemos la curva del 50% también está aceptable, ¿no? No pasa más de 2 centímetros, lo que dice el ATG. Pero cuando prendemos la curva del 20%, todo el paciente está con esa curva. Por eso a veces por eso desde el punto de vista de protección radiológica te dice que la curva del 5% siempre debe ser al menos revisada y cómo se está dispersando en el paciente, ¿no? O sea, el éxito de un tratamiento no solamente es tener buena conformidad, sino también controlar la dispersión que se entrega en el paciente, la dispersión de dosis. Berta, cuando estás haciendo tu planificación, ¿empezás con BIMAG o empezás con haces de conformales y si no llegan a sus metas, de ahí convertís a BIMAG? No, nosotros empezamos de frente con BIMAG. Hemos hecho algunos casos de pacientes que le hemos hecho campos fijos como si fueran conos, ¿no? Con pequeños IMRT, pero el tiempo de tratamiento vuela y aumenta las unidades de monitor. Es por lo que justo comentó este compañero, el colega, de que se forman muchos BIMLEX con IMRT y que no te contribuyen en dosis. Entonces, bajo esa premisa, ya nosotros, por la experiencia que tenemos también, ya de frente todos los pacientes lo hacemos con BIMAG, salvo algún caso que por ahí nos ha tocado que el tumor era muy pequeño y muy redondo, que fue para conos. Pero después es todo BIMAG. Ningún tumor es muy regular como para que sea tratado con conos, ¿no? En BIMAG lo que te hace es tener en mayor conformidad, ¿no?, el tratamiento. Ok. Creo que en la clínica mía, ellos intenten usar haces conformales y si no pueden llegar a sus metas, ahí, en fin, sí. Para que no haya Sí, para que sea una buena radiocirugía tiene que tener muchas cosas en cuenta. Primero, unidades de monitor, tiempo de tratamiento, curva de dispersión, índice de conformidad, índice de heterogeneidad. Entonces, estos 5 puntos primordiales debes tener en cuenta. Puedes tener una buena conformación, puedes tener número de unidades muy altas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar eso? Que en el tiempo de tratamiento en máquina te vas a demorar más.
cuanto más campos fijos tengas, el posicionamiento también va a ser más complicado. Y entonces tu radiocirugía se va a demorar más de media hora. Entonces no hay mucha ganancia. Ujú. Y en su experiencia, por medio, ¿cuántos isocentros usas? En lo posible, nosotros tratamos de darle un solo isocentro, en lo posible, pero hemos tenido casos, más en ese BRT de pulmón, en la cual ha sido necesario poner 2 isocentros, ¿no? Pero en lo posible, cuando hacemos así metástasis cerebrales, tratamos de ponerles un solo isocentro, salvo que estén, por ejemplo, las metástasis estén muy separadas, entonces optamos por hacerlo 2 isocentros, pero muy pocos casos que hemos hecho con varios isocentros. Ok. Ya hemos pasado la hora, pero si alguien tiene una pregunta final, tenemos unos minutitos más. Sí, claro. Esperar un momentito para ver si nos llega una pregunta final. Perfecto. A ver. Ok. Bueno, me parece que podemos concluir esta presentación por Dr. Saria y por Dr. García. Estamos muy agradecidos de nuevo por su tiempo como otros educadores. Estos pasos estuvieron muy interesantes. Estamos agradecidos por la información de cada uno que nos diste. No, a ustedes gracias por la oportunidad de compartir lo poco que sabemos con todos ustedes. Y ahí en la presentación están nuestros correos, ¿no? Para las personas que necesiten hacer algunas preguntas, algunas acotaciones, si desean visitarnos en nuestro centro cuando hagamos una radiocirugía para que ustedes vean nuestra experiencia, también estamos ya, ¿no?, a poder colaborar con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si está Dr. Saria todavía, pero decirle por nosotros que estamos muy agradecidos. Y Ya, también gracias a ustedes. estamos agradecidos por todos los participantes que están atendiendo esta sesión y por las preguntas. Gracias a David por las respuestas que puso en el chat. Nosotros, a ver, la próxima sesión será el 3 de marzo, la semana que viene. Y será sobre planificación también, la primera parte de planificación de SBRT y SRS. Y esa sesión, para que sepan, será en inglés por Dr. Chetty de Henry Ford Clinic. Y con eso vamos a concluir. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Okay. Gracias a ustedes.